¿Todos los profetas tenían una sola religión? ¿Cuántas religiones existen? ¿Cambia Dios su religión? ¿Cuáles eran las religiones de todos los profetas? Entonces, ¿cuántas religiones existen? Es sentido común creer que Dios tuvo la intención de que todos los seres humanos tengan una sola creencia o una sola religión. Según algunas estimaciones, ahora hay aproximadamente 4.200 religiones en el mundo. Y la mayoría de ellos difieren enormemente en concepto. Para algunas personas, Dios es una serpiente, vaca, encarnación humana. Ahora, ¿Dios cambia su religión? Dios nos creó y para un solo propósito en este mundo y solo hay una naturaleza de Dios y su naturaleza no cambia. ¿Por qué? Porque el cambio es un signo de debilidad, y Dios no es débil. Por ejemplo, cambiamos para mejorar, cambiamos para conseguir mejor, cambiamos para adaptarnos. Pero Dios no es propenso a cambiar. Leemos en la Biblia que Dios no es un simple mortal, para mentir, y cambiar de parecer. Yo, el Señor, no cambio. En el Corán leemos: la palabra de Dios no cambia, ese es el éxito, grandioso. Así que Dios no cambia, y solo puede haber una religión verdadera. Si Dios no tenía la intención de que tuviéramos muchas religiones, Él tenía la intención de que tuviéramos una y única religión. Una religión en la cual nos sometemos a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles eran las religiones de todos los profetas? Los musulmanes creen que el Islam era la religión de todos los profetas de Dios. Abraham, Moisés, Jesús, y finalmente Muhammad. La paz sea con todos ellos. Pero la gente, a lo largo del tiempo, cambió el mensaje de Dios, los profetas de Dios. Adán, Enoc, Noé, Eber, Matusalén, Lot, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, José, Job, Ezequiel, Moisés, Aarón, David, Salomón, Elías, Jonás, Zacarías, Juan Bautista, Jesús, Muhammad. Todos ellos vinieron a seguir el mismo mensaje, todos ellos se sometieron a Dios y siguieron sus mandamientos, todos ellos dedicaron sus vidas a Dios. Y esto es lo que significa la palabra musulmán. Significa someterse a la voluntad de Dios. Por ejemplo, todos ellos creyeron en un solo Dios. En la Biblia, leemos que, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno solo, y que no hay otro fuera de él. Moisés dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Dios dice, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. En las escrituras hindúes leemos que Él es el único, sin un segundo. De Dios, no hay imagen. Dios es el maestro de todas las criaturas, Él es el amo de los cielos y de la tierra excepto Él, a quien adoran. Finalmente en el Corán leemos que Él es Dios, uno. En el Islam, seguimos los rituales de todos los profetas de Dios. Por ejemplo, Moisés ayunó, David ayunó, Salomón ayunó, Jonás ayunó, Jesús ayunó. Porque todos ellos eran musulmanes. Todos ellos casi oraron de la misma manera. En la Biblia leemos que Jesús se postró sobre su rostro y oró. Los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizado. Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con Moisés y Aarón, y se postraron sobre sus rostros. Entonces Esdras bendijo al Señor el gran Dios, luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿por qué? Porque todos ellos eran musulmanes, y esa es la manera en que los musulmanes oran ahora. Leemos en el Corán que Dios dice, Abraham no era judío, ni era cristiano, sino que era un buscador de la verdad, un musulmán, el que somete su voluntad a Dios. Sigue la religión que Dios pretendió para ti, que es Islam. Si tiene preguntas sobre el Islam, pregúntele a un musulmán, o visite una mezquita. Que Dios nos guíe.